que procede de esa producción intermedia del ganado. Y resulta que el producto final son los productos que registra el mercado del ganado. Y si nosotros sumáramos ambos, tenemos el producto total del ganado. Pero ¿qué resulta? Que resulta que la compensación por los servicios intermedios que genera la actividad ganadera en beneficio del paisaje, que es una actividad pública, lo que la sociedad valora es que se mantengan esas actividades en el terreno y así mantener un empleo, así mantener un paisaje transformado, manejado. La definición de paisaje la pueden encontrar ustedes, en el caso europeo, en la Convención Europea del Paisaje del Consejo de Naciones Europeas, ¿no? Que son 38 miembros, ¿no? Esto lo tenemos bastante debatido y trabajado, ¿no? Si nosotros seguimos con la ganadería, tenemos un consumo intermedio porque los costes estándar siempre son los mismos. Tenemos el uso de materias primas y servicios. Tenemos el uso de mano de obra. Y tenemos el uso de maquinaria, bienes de equipos duraderos. Luego tenemos tres componentes, que esto está estandarizado en la contabilidad nacional y en todo tipo de cuentas, en tres divisiones, ¿no? Así que estas son cuentas desde el punto de vista de la sociedad, como les mencionaba, a precio de mercado. No. Cuando le he hablado de compensaciones, no son subvenciones, porque las subvenciones serían transferencias a cambio de no añadir producción. No, las subvenciones que aquí se reciben tienen el concepto de compensación por producción adicional en beneficio del paisaje. Entonces tenemos que, hemos determinado los costes, tenemos el producto total y la diferencia sería el beneficio o el excedente neto de explotación. Este excedente neto de explotación, claro, hemos tenido una inversión de capital de capital producido, nosotros le imputamos, por ejemplo, subjetivamente una rentabilidad del 3% y en ese caso tenemos imputado cuál es el beneficio que se deriva de la inversión realizada. La diferencia, que en este caso son 390 en la ganadería, la diferencia de este beneficio con el beneficio total nos daría el beneficio ambiental. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no hemos estimado el beneficio ambiental porque no hemos estimado los daños ambientales de la ganadería. Y en consecuencia, aquí tendríamos un caso de limitación e insuficiencia del conocimiento de cuál sería realmente la distribución de ese excedente método de explotación que hemos obtenido. Y el valor añadido, pues ya hemos comentado antes, que consistiría en la suma, claro, el valor añadido neto del excedente neto de explotación y la mano de obra. Y tendríamos 460, ¿no? Pasamos al paisaje, que es una actividad pública que está en la cuenta del gobierno, como fiduciario y gestor de los bienes públicos, ¿no? Pues aquí resulta que no hay, como es un servicio sin precio de mercado, tenemos que recurrir a modelizar el mercado, a simular el mercado, y nosotros lo hemos hecho en este caso con una técnica que se llama método experimento de elección discreta. Consiste en una encuesta donde los encuestados, consumidores, manifiestan su disponibilidad a pagar una tasa para que las actividades ganaderas se mantengan, para que no se abandonen y bueno, también ha ocurrido que en esta valoración tenemos el problema de a quiénes afecta, ¿no? En este caso nosotros hemos solo considerado los hogares españoles, aunque está claro que la conservación de la ganadería extensiva puede tener efectos más allá, por ejemplo, si tiene efectos de la biodiversidad, que los propios nacionales, ¿no? Bueno, así hemos determinado el valor del producto, que es lo que tratamos de estimar con esa encuesta a través de una modelización, es la demanda y el precio medio que obtendríamos de la cantidad consumida.
Y luego tenemos los costes de esta actividad. Esta actividad tiene costes directamente del gobierno, que serían las materias primas y servicios comprados, pero esta actividad, claro, tiene costes propios, como son, por ejemplo, todos los gastos de la lucha contra el fuego del gobierno. Son una actividad distinta al paisaje, pero que y se realiza para conservar el paisaje. Y esta no estaría en la contabilidad nacional en una actividad de paisaje. Pero es que también tenemos, claro, como mencionaba, los servicios compensados a los propietarios de la tierra. Estos servicios compensados tendrían dos orígenes, los 120, perdón, los 810 que hemos visto antes de producción intermedia de la ganadería, eh, eh, más los costes de la silvicultura y conservación que el gobierno compensa para mantener la vegetación leñosa y arbustiva, ¿no? Entonces tenemos también esa, eh, esos costes de consumo intermedio propios que proceden de otras actividades, ¿no? En este caso he mencionado tres: el ganado, la conservación de la silvicultura y la lucha contra incendios forestales, ¿no? Y finalmente también tenemos unos servicios donados por los propietarios públicos que mantienen actividades sin ser compensados a cambio de conservar el paisaje. Y, y esto lo valoramos por el coste de oportunidad incurrido por mantener esas actividades con pérdidas, más un incentivo de rentabilidad normal. Bueno, esto es un poco técnico y lo dejamos. Y con ello tenemos, bueno, hemos visto ya una ampliación de costes intermedios que no figuran en la comunidad nacional y un producto que figura en la comunidad nacional por el coste total comprado, por tanto, no con el valor que dan los consumidores al servicio, ¿no? Esto es complicado, no voy a extenderme mucho, pero ya les doy una idea de que hay una posibilidad de que las actividades privadas generen servicios que pueden ser valorados como producciones intermedias o producciones finales, no es el caso, que van a incrementar la producción de bienes públicos. Por tanto, es una compensación justa y basada en que su ausencia se supone que disminuiría la cantidad de bienes públicos producidos. Además, esto se hace en condiciones de conservación del paisaje, ¿no? Y así tenemos que, claro, en el paisaje, el principal beneficio del paisaje es el excedente neto de explotación. Como no hay daño ambiental, coincide con el servicio del ecosistema. Y de modo que tendríamos un valor añadido de 3.480 euros. Y pasamos a la biodiversidad, otra actividad. La biodiversidad aquí solo se mide como valor de existencia de las especies salvajes que están catalogadas con riesgo de extinción y que el gobierno tiene programas de conservación, por tanto, costes implicados en su mantenimiento para evitar que aumente el número de especies en riesgo de extinción o favorecer que disminuyan, que también ocurre. En este caso, nuestro modelo mantiene el mismo número de especies en peligro de extinción y en ese caso es para mantener la situación actual sin que ninguna especie desaparezca, ¿no? En este caso, lo mismo, la misma técnica que para valorar el paisaje la hemos empleado. En este caso, hemos sido muy conservadores y en lugar de valorar para todos los hogares españoles, lo hemos reducido a los hogares de Andalucía, que son unos 8 millones de habitantes adultos, y por tanto esta valoración tiene el problema, siempre va a tener el problema los bienes públicos, de cuáles son los consumidores, ¿no? Hay aquí una valoración subjetiva de la cantidad debido a que no tenemos una observación directa del consumo, ¿no? En este caso no ha habido o no hemos detectado nosotros producciones intermedias de otros sectores en favor de la biodiversidad, que las hay, pero no las hemos estimado, y de modo que tenemos un excedente neto de exportación directamente de la diferencia del valor del producto y los costes, consumo intermedio, consumo capital fijo o amortización, depreciación,
y mano de obra incurrido por el gobierno en la gestión de esas especies en peligro de extinción. Entonces, tenemos por diferencia cuál es el beneficio neto de explotación o excedente neto de explotación. Conocemos por imputación cuál sería una rentabilidad, por ejemplo, del 3% del capital manufacturado invertido, y la diferencia sobre 900, 800 sería el excedente neto de explotación ambiental, lo que da la naturaleza. Y en este caso, también, como no ha habido degradación del capital natural de biodiversidad, pues coincide que el servicio del ecosistema sí es renta. Y finalmente tendríamos un valor añadido producto de la suma de la mano de obra más el excedente neto de explotación de 1.230 euros, ¿no? Bueno, entiendo que este tipo de reflexiones son complejas, pero como la primera parte era muy abstracta, y lo que les quería comentar, y era mi interés de este ejemplo concreto, es que debemos manejar conceptos teóricos robustos y claros para saber lo que buscamos y poder saber buscar la información, ordenar la información y determinar variables que tengan un uso universal y que estén consolidadas en la ciencia, en este caso, la teoría económica de la renta. Y esto es así. Tan es así que el concepto de renta sustentable está admitido por la propia contabilidad nacional, pero admite que no lo mide, que no lo mide. Y aunque pone excusas de mil diversas, podremos verlo en la mesa posteriormente, digamos que son razones más pragmáticas las que no llevan a cabo un sistema de producción de información de estadística pública que lleve a conocer realmente cuál es la contribución verdadera de las explotaciones agropecuarias al bienestar económico de la sociedad. Siguiente, por favor. Ya hemos mencionado los cuáles son los costes. Matizar que nosotros, nuestro grupo, no inventamos nada, somos convencionales en el uso de los costes de precios de mercado observado, y donde sí avanzamos es en aquellos costes que son estimados en las actividades y que proceden de producciones intermedias de otras actividades. Pero tengo que decirles que la Oficina Estadística de Naciones Unidas eh, sí recomienda, no tiene normalizado, pero admite nuestras técnicas. Y yo mismo he participado en discusiones de los grupos de trabajo, y esto está publicado, está en la referencia. O sea, que no estamos aquí nosotros innovando en los conceptos conceptuales y teóricos, están aceptados. Quien no acepta su aplicación y desarrollo son los gobiernos. La siguiente, por favor. Ya he mencionado la vinculación de productos intermedios que no los elabora la estadística oficial, son indispensables para poder estimar los costes totales de aquellas actividades que se benefician de otras actividades. Lo siguiente, por favor. Eh, Servicio del ecosistema, hay miles de publicaciones. Todas esas publicaciones, en su gran mayoría, no proceden de contabilidades, proceden de la demanda y suelen confundir el valor añadido neto, eh, asumiendo los costes de la comunidad nacional en todo caso, para determinar un servicio de ecosistema que no es tal. Porque para poder estimar un servicio de ecosistema, ya hemos comentado que precisamos conocer los daños ambientales, no son estimados en la comunidad nacional, no suelen ser estimados cuando se hacen estas investigaciones, y necesitamos conocer el excedente neto de explotación manufacturado, imputado, y ya conocemos que no suele conocerse ni de la mano de obra. Por tanto, ya les digo que desconocemos, y en la mayor parte de las publicaciones disponibles en la literatura, el valor del servicio del ecosistema. La siguiente. Siguiente, por favor.
les he mencionado algunas referencias por si tienen interés en ver de dónde proceden los planteamientos que hemos hecho, y un artículo de explotaciones públicas, pero tenemos como 30 artículos y muchos de ellos de explotaciones donde se puede mirar. Adelante, por favor, la siguiente. Muchas gracias y tienen a su disposición y espero que podamos continuar luego ya en la mesa. Muchas gracias.